Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Espero que anden bien. Arrancamos hoy La Máquina de Pensar, un programa producido por Carolina de Cuadro, un programa que tiene columnas, que tiene entrevistados, y en esta ocasión un programa que comienza de esta manera. Muy bien, amigos, esto quiere decir que está con nosotros el avión de papel, Johanna Holt. ¿Cómo andás? ¿Andás bien? Más bien, Pablo, ¿y vos? Bien. Por suerte aquí en La Máquina de Pensar vamos a recibir a Johanna para hablar de literatura infantil y juvenil. ¿Qué nos traes esta vez? Hoy tenemos Las 1001 caperucitas rojas y un lobo no tan feroz. Así titulé la columna de hoy, lo cual nos indica que vamos a entrar en el mundo de los cuentos clásicos o de hadas, o fairy tales también, como se le llama en la versión sajona. Sí, los cuentos, los famosos, los cuentos tradicionales, ¿no? Los cuentos, exacto, se llama, no sé, cuentos de hadas, pero si no cuentos, sí, no cuentos sé, clásicos, cuentos sí, clásicos, tradicionales sí, también, cuentos tradicionales, sí. Ahí está, que son, bueno, un tipo de literatura que es muy común en esta, o sea, muy leída, ¿no? Lo que para las generaciones jóvenes, que en realidad no fueron escritas originariamente para niños. Pero perdón, se los agrupa muchas veces cuando decimos cuentos infantiles clásicos, están agrupados en eso, ¿no? Exacto, pero en su origen son cuentos populares, ¿no? De Europa, incluso de raíces indoeuropeas, un tipo de literatura que también se la denomina literatura de robé, que los niños se hicieron dueños de ellas. ¿Pero por qué? Bueno, ¿Qué quiere decir de robé? De robé es robado, o sea, es robado en ese sentido, de robé del francés, en la cual las generaciones jóvenes se hicieron dueños porque había niños, diferentes temáticas, y luego, quedaron para siempre en literatura infantil y juvenil. Sí, fueron transmitiéndose a través de generaciones, incluso a través de países. Yo me acuerdo, del famoso ese libro que está bárbaro, que es Psicoanálisis de los cuentos de hadas, donde se menciona que la Cenicienta viene de China, ¿no? El tema del pie, de las geishas. Y el tema o de Japón, el tema de ver el pie pequeño vinculado con la hermosura. Exacto. Incluso estuve yo rastreando, después vamos a ver, como hoy nos toca Caperucitas Rojas, personas que han hecho el rastreo genético, genealógico, y han encontrado hasta en África orígenes parecidos a Caperucita, en Asia, en China. Es increíble. Uno puede decir, no, es de Europa, ¿no? De los bosques, ¿no? Toda esa ambientación que podemos recordar, pero también va para otros lados. Es muy interesante. Y bueno, esos cuentos fueron transmitidos oralmente, y ya en el siglo XVII tenemos las primeras recopilaciones a través de Charles Perrault en Francia, después de los hermanos Grimm en Alemania, ya en el siglo XIX, y de Hans Andersen. Entonces son las más, de las primeras recopilaciones de incluso los mismos cuentos, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Blancanieves, Cenicienta, Barba Azul, Hansel y Gretel. O sea, hay una innumerable lista que podemos todos recordar. Que incluso hacen entre ellos el mismo cuento, diferentes versiones. Y esos siempre eran eran versiones que no son las que nos llegaron en el siglo XX, ¿no? También hubo un proceso de dulcificación por parte de Walt Disney. Pero, a ver, ¿pero entre ellos había competencia o no había competencia? No sé si había competencia, pero los mismos cuentos fueron como modificados, y es lo que nombrás vos, Pablo, que el tema es un tema muy importante dentro de la LIS, que es el fenómeno de la reversión. La reversión es eso, ¿no? ¿Cuántas versiones tenemos del mismo cuento, que incluso llega hasta hoy, o de la mano de Disney, incluso tenemos una uruguaya, Verónica Leite, que la nombramos en la columna pasada, que tiene también 12 cuentos versión, en su versión. No es una versión uruguaya, pero son otras versiones, ¿no? Porque aparte, un detalle, no hay una versión una versión única, auténtica de, por ejemplo, de la Cenicienta o de Caperucita Roja, ¿no? Exacto, porque cada sociedad o cada momento la fue modificando, adaptando también a los parámetros éticos, sociales, culturales. Hoy por hoy no podríamos contarle, me parece, a un niño que en la versión original de Cenicienta
a la hermanastra se le corta el talón para que le entre su zapato, ¿no? Entonces, ese tipo de cambios fueron realizándose una y otra vez. Incluso si yo te pregunto a vos, Pablo, ¿cuál fue el cuento de Caperucita que a ti te contaron? Aunque después vos les contaste a tus hijas o a alguien pequeño, va a ser diferente a la mía, claro, o a la que recuerda el vecino, o a los miles de libros que hay. Es impresionante la cantidad de versiones. Sí, hay una versión, me acuerdo, donde, por ejemplo, rescatan del estómago, del vientre del lobo, rescatan a Caperucita, después lo llenan de piedras, lo cosen al lobo y lleno de piedras y lo tiran al río para que se ahogue. Exacto, esa incluso es bastante vieja, es de los hermanos Grimm, que difiere, y eso es lo que traía hoy yo para comparar, la versión de Jacques Perrault y la versión de los hermanos Grimm, que son bastante diferentes, y que incluso Bettelheim, ya que lo nombraste, y lo vamos a nombrar un poquito porque es importante también en esto del análisis, qué diferencias él encuentra en estas dos versiones, desde su punto de vista psicoanalítico. Él tiene, ¿no?, el psicoanálisis de los cuentos de hadas, que en realidad a mí me gusta más el nombre en inglés de su libro, que es The Uses of Enchantment, que es los usos del encantamiento. Es como más lindo ese título. Lo escribió en 1975. Luego, bueno, no sé, de suerte de verdad, lo tradujeron en Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Es un libro que recomiendo leer, incluso no solamente para los psicólogos o los educadores, sino para todas las personas. Es una lectura bastante amena y bastante clara, y uno después que lo lee dice, sí, yo tengo que, los libros, estos clásicos tienen que estar en la lectura de los niños pequeños, son importantes. ¿Y por qué son importantes, no? Podemos preguntar. Sí. Porque bueno, desde el modelo psicoanalítico, obviamente con todo lo que es el estudio del consciente, preconsciente, todos los aspectos de nuestra psiquis, ¿qué pasa en los cuentos clásicos? Siempre hay problemas humanos que son universales a todos, ¿no? Y le preocupan a la mente del niño. Y estas historias lo que hacen es, bueno, presentarlas, desarrollarlas, y de alguna manera los niños, o en su desarrollo, van liberando sus pulsiones o van tratando de entender las frustraciones narcisistas, los conflictos de Edipo, de Electra, las rivalidades, la autovaloración, ¿no? Siempre hay un problema existencial. Por ejemplo, un problema existencial que puede tener un niño, que se está asomando a la lengua, al idioma, a la sociedad, es por qué, y que todavía no se desprende de la madre, o que cree que él es el centro del mundo, o que cree que él y la madre es casi lo mismo, que el resto es otra cosa. Se puede preguntar cómo mi madre a veces es tan espectacularmente buena y bella, y otras veces es tan espantosamente, me habla así tan mal. ¿Qué le hice yo para que me hable tan horrible y me haga sufrir tanto, no? Esa cuestión que yo estoy, digamos, caricaturizando, pero estamos hablando de emociones, y emociones fuertísimas que siente el niño. En el caso de los cuentos de hadas, bueno, le ofrece por un lado la madrastra, y por otro lado, o la bruja, ¿no? Y por otro lado, bueno, la madre, en fin, toda espectacularmente buena, bla, bla, o el hada, o alguien que la ayude. Y entonces, esas dos figuras que serían la misma persona aparecen en dos aspectos separados, ¿no? Y le permiten, de alguna forma, ¿no? Como los mitos griegos, ¿no? O sea, te permiten canalizar esas emociones. Exacto, y al estar los personajes tan bien definidos, está el que es honrado y el que no es honrado, el tonto o el listo, el malo o el bueno, la presencia de la madre, ¿no? Las dos personas femeninas, la madrastra y la madre, o sea, están los roles, el mal y el bien están presentes, hay una batalla, y hay un proceso donde el héroe, ¿no? va caminando y luego, bueno, vence al final, hasta eso, hay una liberación positiva. Entonces, bueno, desde el punto de vista del psicoanálisis son muy importantes, y de todo punto de vista, porque son también libros que tienen su trama argumental, tienen sus conflictos, son completos, ¿no? 100%. También tienen la violencia de las pulsiones, ¿no? Me refiero, Bruno Bettelheim, de aquel libro ese que decís vos, el psicoanálisis de los cuentos de hadas,
que me gusta más Los usos del encantamiento, mucho mejor el título. A mí lo que más me gustó es, digamos, el apéndice, lo que hay al final, donde va analizando cada uno de los 4 o 5 cuentos que él toma, que es, yo qué sé, Caperucita Roja, La Bella Durmiente, La Cenicienta, ponele. Y ahí hay una gran violencia, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, que La Cenicienta en un momento mata a sus hermanastras, diciéndoles, miren, en este arcón, qué lindo vestido tengo, y ellas se asoman, y entonces ella cierra la tapa. Sí, exacto, es espectacular el análisis y también va generalizando ciertos elementos que hay en varios cuentos que se van repitiendo, ¿no? Uh-huh. Hay muchos elementos. Por ejemplo, en estas versiones que vamos a tocar ahora de Caperucita Roja, hay varios elementos claves, ¿no? Hay una niña que desobedece, va al bosque. ¿Qué significa ese bosque? Ese bosque es algo misterioso que nos puede dar miedo, estar solos. Y uno se puede preguntar cómo la niña va sola a ese bosque, los niños también, sentirse ahí. Pero ella va ingenuamente a ese bosque, tranquila, aparece ese lobo. Vemos un engaño que es claro ante todos. Todos estamos viendo que hay un engaño, que el lobo ya le dice, bueno, vos por este camino, yo por el otro. Uh-huh. O sea, ya vamos viendo que va a pasar algo, ¿no? Luego, bueno, tenemos esos diálogos que son tan... Hay una economía de palabras en esos diálogos que tiene Caperucita con el lobo disfrazado de abuela. Hay un desenlace. Después en algunas versiones tenemos en los hermanos Grimm que está el leñador, que también es otro aspecto masculino diferente, ¿no? El leñador que viene a salvar. Y bueno, y en estas versiones de que tenemos hoy de Perrault y los hermanos Grimm hay diferencias, y hay diferencias también que Bettelheim las analiza. En la versión de Perrault, que Perrault le escribe este libro, o sea, adapta este libro, lo recopila pensando en sus hijas, él se hace cargo de sus hijas, y se dedica a escribir. Y en una parte, ¿no? O sea, cuando Caperucita llega a la casa del lobo, que lo ve, ¿no? Todo ataviado y duda, ¿no? Qué rara esta casa, ¿no? Tan oscura. Y el lobo le dice, deja la mantequilla y ven a acostarte conmigo, le dice. Caperucita se desnuda y se mete en la cama con el lobo. Y después empieza esa suerte de diálogo, qué brazos más grandes que tienes, las piernas. Y en ese diálogo incluso es impresionante cómo se apela a la imaginación de los detalles, hasta de la cara grotesca que puede llegar a tener el lobo, hasta que llega al desenlace con los dientes o la boca, claro. Donde después, bueno, la devora, ya había devorado a la abuela, bueno, después se devora Caperucita Roja y termina ahí ese cuento, ¿no? Y en el de Perrault termina con una moraleja, que incluso le dice, no solamente hay que tener cuidado del lobo, del bosque, sino de los lobos, que pueden ser esos caballeros galantes que las niñas se pueden encontrar, o las doncellas en la ciudad. Les advierte cierto claro. peligro en esas relaciones, que es donde dice Bettelheim, todo esto tiene que ver con un despertar, o sea, en el desarrollo sexual de las personas, y bueno, y todo ese bosque es esa zona de transición, de ingenuidad, pero a su vez de curiosidad, y que se desarrolla de diferentes maneras, ¿no? En Perrault ya es como más directo, y en Grimm, lo que pasa en la versión de los hermanos Grimm, es que, como decías vos, en esa versión que habías justo mencionado, aparece el leñador, le corta la barriga, salen las dos, ¿no? La abuela y Caperucita lo llenan de piedras, luego el lobo se muere, ¿no? También el desenlace trágico, si bien, ¿no? Que en el otro no había, festejan, pero después ese mismo cuento aparece otro lobo, y hay otro lobo que de vuelta es una amenaza para la abuela y la niña, que se trepa al techo, le pone una olla de agua caliente, el lobo se cae, entonces Bettelheim dice que hay en la versión de los Grimm como que Caperucita tiene que seguir aprendiendo, ¿no? No es como una lección, sino que toda la vida va a ser aprendizajes, ¿no? En estos procesos de despertar o, bueno, de ir convirtiéndose en una persona joven y adulta. Claro, claro. Hay, con respecto al inicio, me quedé pensando, es una cuestión mítica también, y que tiene que ver con el sentido que tenemos todos al crecer, al desarrollarnos, ¿no? Que tiene el niño, que es el de abandonar la casa a los padres y empezar a caminar solo, y bueno, tener que atravesar después el bosque, que es esa cuestión tan atrayente y tan peligrosa, ¿no? Que realmente lo representan oscuro, ¿no? O sea, no representan un bosque luminoso. Y no, para nada, están solos, ¿no? Claro, tienen que atravesarlo. Incluso en las novelas de formación para adultos y todo, siempre es es la salida de la casa y después es el regreso cuando ya regresa convertido en otra persona, ¿no?
Exacto, todo un camino, en un sendero, en un lugar que ni siquiera está, no tiene tiempo y lugar indefinido. Exacto, es una parábola de la vida. Claro, exacto, muy bien. Y bueno, y ya vamos viendo también que se arranca también como una, no taparte del camino, o sea, como unas ciertas advertencias de la madre que no son tomadas en cuenta también, ¿no? Entonces, hasta dónde, también está eso que uno se va dando cuenta cuando se va escuchando ese cuento o el niño va escuchando, va notando que hay ciertas cosas que Caperucita no tiene, no tiene no le hace caso, no presta atención, pero también si le prestara tanta atención, no sé si llegaría o no sabemos. Hay un detalle por qué dice Bettenham, bueno, y no solamente él, por qué a los niños les gusta escuchar una y otra vez las mismas historias, los mismos cuentos estos históricos tradicionales, y especialmente porque les permite cada vez revivir y controlar, digamos, en todo caso, ¿no? O asimilar esas emociones que son tan fuertes, ¿no? O sea que la literatura ahí serviría como un mecanismo para poder moderar, para poder controlar nuestras emociones tan básicas, ¿no? Que son salvajes, dice. Claro, y también los niños y también, bueno, las personas también, es que a veces es muy difícil poner en palabras lo que vamos viviendo y muchos procesos que son inconscientes, que son del crecimiento, ¿no? Obviamente, eso de querer y odiar a la madre. ¿Cómo vamos a odiar a una mamá? Si es nuestra mamá, pero aparece eso que no queremos el rezongo o lo que fuera, ¿no? Esos procesos normales que son muy importantes. La injusticia, aparece la injusticia. Ahí va. ¿Por qué tanta injusticia? Ahí está, ¿por qué me rezongan tanto? Y también que también, por otro lado, le aporta tanta seguridad al niño ese límite y tener una persona fuerte, ¿no? En estos tiempos de tanta permisividad, también qué importante esas dos polaridades en una persona, ¿no? Tanto, o sea, que son reales también desde el punto de vista del adulto hacia el niño. Sí, igual todo esto el niño no lo va a razonar nunca, sino que es precisamente para poder vivir dentro suyo y poder canalizar las emociones. Que atención, no es tan diferente del uso que tiene, uno de los usos que tiene la literatura para los adultos también. El hecho de poder vivir y experimentar emociones o experiencias que normalmente no las haríamos porque no las tenemos permitidas, porque ni siquiera nos damos permiso para pensarlas o para atrevernos. Entonces, ir hacia el lado oscuro, digamos, sin que se muera nadie, por ejemplo, ¿no? Sin que pase nada, ¿no? Exacto. Incluso después estaba leyendo y tenemos dos autores como Chesterton y Lewis que dice que los cuentos de hadas son exploraciones espirituales, son lo más parecido a la vida real. Mirá. O sea, lo ponen desde ese punto de vista, ¿no? O sea, qué importante el estar, y que incluso nosotros tenemos la versión occidental, pero también dentro de la cultura de Oriente, ¿no? De Medio Oriente tenemos las 1001 noches. Claro. Y después también dentro de la parte dentro de la literatura hindú, 3 siglos antes de Cristo, el Ramayana, que son también cuentos de generaciones orales, está un poquito más cercano a la religiosidad, pero también cuentos de origen popular y que están pendientes una y otra vez contados, con diferentes motivos, ¿no? También con muchas versiones. Bueno, es como la mitología griega también, que no hay una sola versión de la mitología griega y cada héroe tiene por lo menos una o dos versiones distintas, ¿no? O sea, claro. Y sin embargo es todo un entramado que es una genealogía que funciona, funciona incluso plásticamente en el sentido que a veces uno es hermano de tal, otras veces no es hermano, es hijo único y tal cosa, pero siempre es para ver esas relaciones y esas básicas que tenemos nosotros, ¿no? Esas emociones brutalmente básicas, fuertes que tenemos a nivel del inconsciente, ¿no? Que es una fuerza impresionante. Y ni que hablar después llevado a Roma, ¿no? Con otros nombres y otros dioses. Ahora, ¿no? Que hay que hacer un poco de similitudes, sí. En cada sociedad están presentes y bueno, nosotros los tenemos sumamente presentes. Quizás está bueno ir a los más, o sea, como estudio, ir a las versiones más antiguas, quizás. Eso debe ser interesante, ¿no? Salvando las distancias y salvando los elementos que se fueron modificando. Johanna, pero ¿y qué me decís un poco? Nos quedan pocos minutos, pero no hablamos del proceso ese de dulcificación o que le quitó
fuerza a estos grandes cuentos por Walt Disney, ¿no? Digo, atención, Sí, hizo grandes exacto. versiones también Walt Disney. Hizo grandes versiones, pero Disney le llegó a la quitó pantalla. toda la parte violenta, digamos. Exacto, y también, ojo, el otro día estaba escuchando que Caperucita no fue a Disney porque no era princesa. Entonces por eso pensé, pobre Caperucita, vamos a traerla, tan importante, pero ella no fue a Disney, ¿no? Y fue por ese elemento. Mirá Pero en vos. realidad, sí, y también hablando de lo que decís vos, un poco la dulcificación, yo la traje en otras versiones, pero del lobo, ¿no? Traje 2 libros que tratan de lobos no tan feroces. Y me parece que el lobo es un elemento muy recurrente en los cuentos, ¿no? Están los 7 cabritos, están los 3 cerditos, están Caperucita Roja, ¿no? Como ese personaje que vive en el bosque, muy malvado, muy astuto. Y bueno, yo traje otros 2 cuentos diferentes. Traje un cuento que se llama Feroz Feroz, de Liliana Cineto, que es argentina, lo editó en el 2015, de la colección Buenas Noches, que es excelente. Toda esta colección tiene una selección muy, muy linda de cuentos. Y bueno, este es un lobo que vive en una familia con muchos hermanos y todos lo quieren, es pequeño, entonces todos lo quieren criar como un lobo verdadero. Incluso hay una imagen, hablando de la ilustración, que están en el living de la casa, y la casa tiene cuadros de reproducciones de cuentos donde el lobo aparece como tal, ¿no? Lo que te estaba diciendo, ¿no? Está Caperucita con el lobo, está los 3 cerditos, o sea, todas las imágenes bien icónicas, bien tradicionales de lo que tendría que ser un lobo. Y todos le tratan de enseñar, de aullar, de poner caras, de pelear. Y pobre lobo, este lobo le salió por otro lado, es amigo de todos, baila, juega con las ovejas y las liebres, y bueno, al final lo aceptan como es, y dice, no será feroz, pero Lobi será un lobo feliz. Nos quedan 3 minutos, Joana. Bueno, el último libro, El estofado del lobo, de Keiko Kasa, que también es una japonesa que vive en Estados Unidos, y pasa algo parecido, el lobo quiere comerse una gallina y la trata de engordar, y todos los días le ceba algo de comida, y se la deja en la puerta, 100 rosquillas, 100 pasteles, 100 panqueques, hasta que un día va y dice, bueno, preparo la olla y me voy a buscar esta gallina, y abre la puerta de la gallina y dice, así que era usted, lobo, que me trae toda esta comida, y dice, mire la cantidad de pollitos que estaba alimentando, y salen todos sus hijitos, y se le trepan arriba, y le agradecen, y dicen, eres el mejor cocinero del mundo. Entonces, la mamá gallina le prepara una cena al lobo, y lo invita a comer, y el lobo no es otra cosa que decir, bueno, mañana vengo y les traigo unas galletas. Está muy bueno porque el niño también en estos cuentos, si ya bien tenía todo un bagaje de conocimiento del lobo tan amenazante, en esto encuentra otro personaje, que incluso puede llegar a compararlo, ¿no? Claro. Un niño pequeño puede llegar a analizar incluso sí. versiones distintas de los libros, si uno es capaz de guiarlo, de hacerle preguntas o no, o ir conociendo con él. Claro, y en estos dos, es una suerte de parodia o segunda versión de la primera, ¿no? Exacto. El lobo, ¿no? Y también le da gracia, bueno, también claro. A veces los lobos no son todos iguales, y está bien ver un poquito más, abrir el espectro. Claro, no, tiene gracia en la medida en que uno conozca la primera versión o la primera escritura, digamos. Esta sería una segunda escritura paródica que a la vez te hace pensar y a la vez te hace reír, ¿no? Las dos cosas. Exacto, tenemos que tener los elementos literarios o culturales de las primeras versiones para ir luego comparando y viendo qué pasa, qué puede llegar a pasar con el mismo personaje, ¿no? Cómo lo puedo construir de una manera que no siempre tiene que ser el mismo, ¿no? Claro. Me pareció bastante bueno y los recomiendo, cualquiera de los dos libros están muy lindos. ¿Podés mencionar de nuevo los títulos, Joana? ¿Cómo no? Se pueden acceder aquí en Sí, Uruguay, claro que sí, se compran en la plaza acá en Uruguay. Se llama Feroz, de Liliana Cineto, que es argentina, y el otro es El estofado del lobo, de Keiko Kasa, que tiene también miles de libros escritos, así como Liliana, que ella es de origen de Estados Unidos. Bueno, luego son versiones de la región e internacionales, ¿no? Pero te hago una pregunta final sobre el tema del lobo. ¿El tema de lo políticamente correcto no puede incidir para que los lobos sean cada vez más casi vegetarianos al final? Quizás sí, tendremos que ir a buscar alguna otra versión. Y sí, debe haber alguna versión. Incluso desde la parte hasta de las viñetas, ¿no? Yo he visto algunas en la que el lobo está en el bosque escondido y aparece Caperucita de Roja llena de
de guardaespaldas con walkie-talkie acompañándola, ¿no? Eso, pero eso es de Quino, yo lo vi, esa viñeta espectacular de Quino. Qué bueno que es Quino, Dios mío. Es buenísimo, es buenísimo. O sea, solo en esa viñeta te das cuenta cómo podemos traspolar algo al día de hoy. Como cuando uno se pregunta cuántas cosas no hubiesen pasado si hubiese tenido un celular el personaje. Claro, ¿no? Por ejemplo, también, ¿no? Pero es una cosa bastante, no de la tecnología, pero varios conflictos que pasan es porque, bueno, el personaje vivía, ¿no? Solo, o sea, tenía un montón de elementos diferentes a los que podemos encontrar hoy en la sociedad. Daría pie para realizar otras versiones más tecnológicas. No, y también da pie para el tema de que en esta cuestión de adaptarlo a esta sensibilidad de nuestros tiempos, no se quiera ocultar también lo que hay en el fondo, ¿no? Que en el fondo hay cierta oscuridad o lo ominoso también que representan estas fuerzas del bosque, ¿no? Que puede ser el lobo. Johanna Holt, gracias por estar en la máquina de pensar. Bueno, Pablo, nos vemos la próxima. Nos vemos en la próxima... Viaje del avión de papel. Viaje del avión de papel. Después de la pausa, amigos, seguimos aquí por Radio Uruguay. A continuación compartiremos una breve entrevista al poeta uruguayo Rolando Fayet, nacido en 1941 y fallecido en 2009. La nota proviene del Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra del Sodre. Rolando Fayet ha residido en Quito. Recordemos que fue secretario del expresidente de Ecuador, doctor José María Velasco Ibarra, en San Pablo y en países de América y de Europa. Entre 1981 y 1986 estuvo exiliado en Barcelona y ejerció el periodismo radial y escrito en nuestro país y Ecuador. En 1975 y hasta 1977 fue organizador y director de ediciones de La Balanza, que editó 16 libros de poetas uruguayos. En Barcelona colaboró con la campaña del PSOE, Partido Socialista Obrero Español, e hizo algunas tareas en la Universidad Menéndez y Pelayo. Vivió varios años en Salto, ciudad en la que dirigió la programación de Radio Tabaré, y ya en Montevideo fue secretario de prensa del movimiento Pregón, e integra el consejo editor de la revista Graffiti. Es autor de varios libros, entre ellos Poema del Río Marrón, Un sol entre mañanas, No hay azul, Sin consecuencias, La casa está habitada, Compañera Alba, Paráula Eusesa, editado este último al igual que en El nombre del trigo y Poesía reciente en Barcelona. Su obra ha sido reconocida y de ella ha señalado Enrique Estrázulas, probolista de su primer libro, Poemas del Río Marrón. Digo poemas, estoy convencido que realmente lo son. Nada hay prefabricado, ninguna necesidad visible de decir cosas por decirlo. Los trabajos posteriores de Rolando Fayet confirmaron aquel juicio del autor de Pepe Corvina. Una muestra de este acerto es este poema, precisamente de su primer libro, al cual voy a dar lectura. La ciudad extenuada, mi ciudad, la de ustedes, manera irreemplazable de crecer y pasar, de estarse y de dejarse, calles inevitables, las líneas de mi mano, estoy hecho de asfalto y lo celebro. Distintos críticos de tu obra han señalado varios elementos que juegan en tu poesía, entre otros la ciudad, el exilio, lo religioso, la nostalgia. En realidad, ¿hay un elemento que a tu juicio es predominante en todos estos que mencionamos? Mira, vos sabés que uno de mis últimos libros yo lo presenté en Melo, ¿no? Sí. Y varias personas, varios escritores, arachanes, melenses, señalaron un elemento que encontraban en mi poesía. Un elemento que es una palabra, pero que es mucho más que una palabra. Luz. Sí. La palabra luz. La alusión comprometida a lo luminoso. Todo eso que tú decís que algunos críticos señalan, es verdad. La ciudad, soy muy de la ciudad, soy muy del mar, he tenido exilios, soy religioso, profundamente religioso. Pero lo que busco es la luz. Lo que quiero abrazar y que me abrace es la luz. Lo que quiero compartir es la luz. Es el sentido de la poesía y de la vida, de la existencia, ¿no?
Todos piensan que has sido o eres aún un viajero constante. ¿En qué medida esos viajes han influido en tu creación poética? Bueno, sí, he viajado mucho. El último gran viaje lo hice hace unos 2 años y pico, casi 3. Y desde luego, salir del entorno amado, pero un poco rutinario a veces, nos enriquece muchísimo, ¿no? Pero mira, para mí viaje es ir a Florida, por ejemplo. Para mí viaje es ir a mi entrañable y querida ciudad de Salto. Soy montevideano, pero me siento salteño también, asomarme al río, asomarme a la gente de Salto. Y siempre eso te está cambiando y te está marcando. Claro. Y claro, Julia, deja una marca en lo que uno hace, en lo que uno dice, en lo que uno escribe, en la poesía, Sí, sí. Sobre todo en los viajes, porque hay gente que dice que sin salir, por ejemplo, Borges decía que un presidiario puede hacer la mejor obra literaria. Puede. Sin salir de su entorno. Puede, sí. Puede, porque tenemos mucho adentro, tenemos muchísimo adentro, somos muy profundos y muy ricos por dentro, pero creo que lo exterior, entre comillas, claro, y de alguna manera desencadena, hace salir lo que tenemos. Es un juego, sí, ahí está, es un juego de reflejos, de espejos, ¿no? Lo interno, lo externo. José Agustín Goytisolo, el poeta español fallecido el último viernes en Barcelona, se había pronunciado junto con otros poetas de su generación contra la idea de la poesía como comunicación, tesis sostenida por Vicente Aleixandre. ¿Qué pensás sobre la poesía como comunicación y el juicio de Goytisolo? Mirá, yo admiro mucho a Juan Goytisolo desde acá, y a Vicente Aleixandre también, por favor, homenaje a los dos. Pero yo pienso que la poesía siempre, de alguna manera, es comunicación. Siempre es comunicación. Sí, uno quiere que sea comunicación. Como la música, uno no puede decir, a ver, escuché una sinfonía y decime qué te dice. Y no sé qué me dice la sinfonía. Pero de repente me ponen en un estado de gracia, en un estado especial. Y la poesía también. La poesía es como la música, ¿no? Y si a veces alguna poesía nos puede desconcertar un poco o parecernos hermética a primera vista, en determinado momento hay que leerla de nuevo. Y ese mensaje nos va a buscar y nos va a tocar. Se ha dicho que la ciudad es un referente de tu creación poética. ¿Cuál ciudad es el centro de tu atención? ¿Montevideo, algunas en las que has residido, o una ciudad simplemente abstracta? No, algunas ciudades muy concretas. Montevideo, Salto, Barcelona, Berlín, Río de Janeiro. Espacios físicos o metafísicos de esas ciudades. Físicos o más allá de lo físico, ¿no? Por ejemplo, las ausencias, presencias que siempre hay en las ciudades. Las voces que teóricamente se fueron, pero que de alguna manera están todavía, La memoria de los muros, la memoria de los árboles, todo eso uno lo siente. Tremenda experiencia ha sido Berlín, por ejemplo. Yo estuve en Berlín un poco después 20 años después de la guerra, ¿no? Y aquella ciudad, cómo nos hablaba de aquel desastre, de aquella tragedia, aquella ciudad. Había momentos en que uno lo sentía con un horror insoportable. Ya habían pasado 20 años, pero la tragedia fue tan grande que 20 años no fueron nada, ¿no? Y uno sentía aquella presencia, ¿no? Yo amo mucho el mar. De repente me encanta en Barcelona o en Génova encontrar el mar. Sí, que están las fuentes de todo en el mar, ¿no? Y el río también, el río de Salto, el río de Montevideo. Bueno, yo diría que la poesía social, en muchos casos, todavía mantiene una gran vigencia, una conmovedora vigencia. Yo qué sé, pensemos en Neruda, pensemos en Alberti, pensemos en Machado, pensemos en tantos poetas, en García Lorca también, por favor, ¿no? Donde lo social está tan implícito, ¿no? A veces es difícil no caer en lo panfletario. Se suele caer en lo panfletario, pero no hay que tenerle miedo a lo panfletario,
Lo panfletario puede ser muy, muy válido. Aquello Vallejo, vivan los compañeros, Pedro Rojas. Eso es panfleto, pero es un himno, es un hermosísimo, un divino panfleto, ¿no? Pienso que con respecto al lenguaje es bueno experimentar siempre, inventar palabras, buscar nuevos modos, buscar nuevas maneras de expresar. Porque si qué cosa más antigua y más igual a través de los años y de los siglos que el amor. Lo lindo es a través de los años y de los siglos escribir sobre el amor con maneras propias, personales, nuevas. Yo creo que la poesía uruguaya es importantísima. Yo agradezco haber nacido en un país con tales poetas, ¿no? Poemitas cortos. Bueno. De una especie de libro. Sí, uno del libro, se llamó En el nombre del trigo. Es del año 81, me parece. Lo editó Álvaro Miranda. Yo este libro lo escribí en Salto. Lo escribí en Salto, lo publicó Álvaro acá en Montevideo. Quebranto se llama un poema. Dice: flores color quebranto, de ese aterido tiempo nadie olvida. Mienten como veneno, neutrales, rencorosos. Nunca tienen herida o transparencia. No les llueve la miel, no hay ningún trigo. Nombran la sal y dicen barro apenas. La luna se levanta, encuentra al viejo sol, nuevas mañanas. La palabra se llama. Cómo la pampa dura esconde un manantial, un pozo, un hilo. Reverbera la luz, alto cordero. Afirma la palabra su vocación de rito. Emergió para siempre. No queda acá tristeza. Conservamos dolor, la venidera ira y el amor norte a sur, como el mar, la simiente. Alto. Más tarde mediremos el tiempo. No nos será posible borrón y cuenta nueva. Nadie esconda su luz. Alto las lámparas. Orillas. Sí, recuerdo la tarde, el sol espada. Esto es muy salteño, la luz de Salto, el calor, ¿eh? Sí, recuerdo la tarde, el sol espada, el sol alucinado e incendiario. Sí, recuerdo la río, sus orillas, y aquel asfalto ardido, recurrente. Vemos aquella casa, largo el muro, presentido reparo de allá adentro. Pero fulge la calle, es de norte la tarde, la detenida plata, el sol, la río. Julia, a algunas personas le ha llamado la atención que yo diga la río en lugar de río, pero bueno. Sí, pero no, eso es una licencia poética. Sí, como en francés uno dice la fleuve. Hay muchos ríos que son femeninos, otros parecen mucho más masculinos, ¿no? Pero algunos muy femeninos parecen. A ver, lee nosotros. Con mucho. Vamos, ¿qué te parece el primer libro? Sí, de poemas de Río Marrón. Sí, ahí está. De poemas de Río Marrón. Claro que en este bar no he de escribir un poema, porque aquí la calle se me aquieta, ciudad como un cajón, como una casa con su relativa actividad y el humo pensativo de sus presuntos habitantes. Escribiría un poema si pudiera instalarme en alguno de esos omnibuses nocturnos o mal iluminados que recorren bordeando la tristísima ciudad que nos envuelve, que atraviesan, transcurren con algún objetivo por entre la tristísima ciudad que nos aísla. Pero no en este bar, porque estoy quieto y sin salida. Tampoco en esta mesa con vasos y un amigo de saco azul correcto sentado enfrente mío como si fuera nadie y conversando. De cualquier modo, esto es inevitable. El río Marrón conoce
donde viven tus manos. O una calle imposible de plátanos coherentes, una ciudad poblada de vasos con pitanga, presentidos tranvías corriendo suburbanos entre radios, malbones, cerca de costa y fábricas. Reinventar la ciudad, casa recuperada, rabia, acento, reservas, la amplitud de los trigos, ilusión de concretas estaciones futuras, patria nueva, encontrarla, deshacerse en combate, noches de hoguera y agua, sol repartido urgente, casa recuperada. Hemos oído la entrevista realizada al poeta Rolando Fayet.